a estudiar aquí las propiedades de la materia que tengan que ver con la temperatura, ¿sí? Sus transformaciones, ¿sí? La conversión de energía, está abarcado en todo lo que es termodinámica, ¿sí? Entonces, es el estudio de las relaciones entre las diferentes propiedades de la materia que dependen de la temperatura, ¿sí? También vamos a estudiar la conversión de la energía aquí, ¿verdad? En termodinámica, en estos capítulos, vamos a estudiar lo que es la primera ley de la termodinámica, que más adelante la vamos a enunciar, ¿sí? Pero que por el momento, para tener una idea general de qué se trata esa primera ley de la termodinámica, jóvenes, la primera ley de la termodinámica se trata básicamente de la conservación de la energía. Conservación de la energía. ¿Ok? Entonces, jóvenes, la primera ley, que la vamos a enunciar más adelante, asegura la conservación de la energía total, mecánica y calorífica, y su posible transformación de un tipo a otro, ¿sí? Entonces, esta parte, jóvenes, siempre aparece en las alternativas, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver la primera ley de la termodinámica? Básicamente, conservación de la energía, ¿ok? Y sus posibles transformaciones. La experiencia, ¿sí?, nos muestra que todo el trabajo, ¿sí?, puede transformarse en calor. Todo el trabajo mecánico lo puede transformar en calor, ¿sí? Pero hay algo que no se puede hacer aún, jóvenes, es todo el calor transformarse en trabajo, ¿sí? Entonces, jóvenes, si eso se podría hacer, entonces estaríamos creando la máquina 100% eficiente, y eso no se ha podido lograr, ¿ok? Entonces, jóvenes, lo que sí es posible, que todo el calor, que todo el trabajo se transforme en calor, pero lo que no es posible es que todo el calor se transforme en trabajo. Vamos a ver más adelante, jóvenes, que en síntesis, esa parte de ahí tiene mucho que ver con lo que se llame, jóvenes, con lo que se llama la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? O sea, la segunda ley de la termodinámica va a poner ciertas limitaciones de lo que puede ocurrir y de lo que no puede ocurrir en la naturaleza, ¿sí? Y una de esas limitaciones es justamente que no todo el calor se va a transformar en trabajo, ¿ok? También, jóvenes, nuestra experiencia nos indica que el calor siempre se transfiere del cuerpo que está a mayor temperatura al cuerpo que está a menor temperatura, ¿sí? Y que de forma natural no es posible que se transfiera de un cuerpo de menor temperatura a un cuerpo de mayor temperatura, ¿sí? Entonces, ahí también tiene que ver lo que se llama, jóvenes, y lo que vamos a estudiar, ¿sí?, la segunda ley de la termodinámica. O sea, limita las cosas que pueden y no pueden ocurrir, ¿sí? Entonces dice, también la experiencia enseña que el calor siempre pasa de un cuerpo más caliente a un cuerpo menos caliente, ¿sí? Esto es en esencia la segunda ley de la termodinámica. Entonces, jóvenes, básicamente la primera ley de la termodinámica permite las transformaciones de la energía, ¿sí? Esa solo trata conservación de la energía y sus transformaciones, ¿sí?, que ya la vamos a describir más adelante. Pero en cambio, la segunda ley limita las modificaciones en ciertos sentidos. La segunda ley indica lo que puede darse en la naturaleza o lo que no se puede dar, ¿sí? La segunda ley pone limitaciones. Esto puede pasar, esto no puede pasar.
Entonces, jóvenes, ¿qué es un sistema? Es una porción de materia, ¿sí?, encerrada en una superficie que puede ser real o imaginaria. Entonces, jóvenes, ese sistema, ¿sí?, la porción de materia encerrada en esa superficie real o imaginaria, ¿sí?, más lo que está afuera, que se llama el entorno, todo eso se constituye lo que se conoce con el nombre de el universo, ¿sí? Cuando decimos, jóvenes, un sistema es una porción de materia encerrada en una superficie real o imaginaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si queremos, por ejemplo, hacer un análisis, decimos, si cogemos aquí una porción de aire, entonces estamos encerrando una porción de materia en una superficie imaginaria, ¿sí? Pero si queremos analizar también todo este aire que está dentro de este salón de clase, entonces la vamos a encerrar en superficies reales. El sistema y el entorno constituyen lo que se conoce con el nombre de universo. Jóvenes, y este es lo que se llama, jóvenes, un sistema abierto, ¿sí? En esquema, ¿sí?, usted lo va a ver aquí, en un esquema, un sistema abierto, ¿sí? Un sistema abierto es aquel que intercambia materia, ¿verdad? Puede entrar materia y puede salir, hay intercambio de materia. Intercambia también energía, entra energía, sale energía, ¿ok? Jóvenes, esto es lo que vemos aquí, muy pronto ustedes lo van a ver en su ejercicio profesional. Muy pronto que visiten las industrias, en las visitas profesionales, muy pronto que se gradúen y estén trabajando ya en el sector productivo. Entonces ustedes van a estar, jóvenes, empresas que tienen 20, 30, 50 máquinas, que trabajan las 24 horas del día, por ejemplo, ¿no? Entonces hay elementos que están en movimiento relativo, entonces están friccionando uno con otro, ¿sí? Entonces siempre que hay una fricción se genera calor, ¿verdad? Entonces, jóvenes, como esas máquinas van a estar trabajando las 24 horas del día, y si es posible los 365 días del año, entonces, jóvenes, ese calor que se genera por el movimiento relativo, ¿sí?, por la fricción entre las partes en contacto, de alguna manera hay que removerlo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si eso descontroladamente no se logra remover ese calor que se genera? ¿Qué pasa con los elementos? ¿Ah? Bueno, una de esas partes del desgaste, pero hay el desgaste, ¿por qué? Porque, ¿qué le pasa a los elementos? Empiezan a dilatarse, ¿de acuerdo? Se deforman, se dilatan, ¿sí? Y cuando se dilatan, aumentan sus dimensiones. Entonces ya la holgura que había, ya la va perdiendo. Y finalmente se traban, y ahí se desgasta, y ahí lo que dijo la señorita, y ahí se deforma, y finalmente colapsa. Entonces, una de las maneras, por ejemplo, de remover eso, las empresas tienen sus unidades de enfriamiento, que está constituido por lo que se llama un chiller y una cisterna con un equipo de bombeo. ¿Qué es lo que hace ahí? Una bomba succiona agua de la cisterna, lo pasa a la unidad de enfriamiento que se llama el chiller. En el chiller se baja la temperatura del agua de unos 27 grados, lo bajan hasta unos 4 grados, ¿sí? Y luego sale por las tuberías de distribución. Como sale a 4 grados, ¿verdad?, hay que evitar que empiece a ganar calor para que el agua empiece a aumentar la temperatura, porque esa agua de enfriamiento se la va a utilizar para remover calor en otro lado. Entonces, ¿qué hay que hacer a las tuberías ahí?
recubrir, ¿verdad? ¿Con qué materiales? Con aislantes térmicos, que tengan alta o baja resistencia térmica. ¿Ah? Alta, para tratar de que el flujo, la transferencia de calor sea pequeña. Jóvenes, ahí está la transferencia de calor por conducción, por eso es que ahí, bueno, ahí están las tuberías que están. Esa agua de ahí, a baja temperatura, llega a las distintas maquinarias para remover el calor, ¿sí? Entran a lo que se llama unos intercambiadores de calor, entonces ahí sí, el calor fluye de mayor temperatura a menor temperatura, entonces el agua va aumentando la temperatura. Sale de ahí, entró a 4 grados, ahora sale a 7. Entra a otra máquina, entró a 7, sale a 11. Y así sucesivamente. Luego que ya salió de la última máquina, supongamos a 20 grados, otra vez llega a la cisterna. ¿Sí? Otra vez succiona el agua a la bomba, impulsa hacia el chiller la enfría y otra vez para allá. ¿Sí? Entonces, jóvenes, eso que está en esquema aquí, eso es la unidad de enfriamiento, lo que está haciendo todo el sistema de enfriamiento ahí. ¿Sí? Entonces, el agua a menor temperatura llega a las máquinas, ¿sí? Recibe calor, porque está a menor temperatura, remueve calor. ¿Qué hay ahí entonces, jóvenes? Intercambio de energía. Y alguien por ahí abre una llave porque necesita para algún proceso esa agua a esa temperatura, abre. Intercambia materia. La cantidad de agua que se derramó aquí o se utilizó, por acá está siendo compensada. Jóvenes, ¿qué hubo en ese sistema? Intercambio de materia, intercambio de energía. Jóvenes, eso es lo que usted va a ver muy pronto en el ejercicio profesional. Cuando usted esté entrando allá a trabajar en las distintas empresas, ¿sí? Usted va a entrar, este es un sistema abierto, ¿sí? Lo que vemos en esquema, usted lo va a ver allá en lo físico, en la realidad. Pero ese es el esquema general, joven, ¿sí? Y si, jóvenes, y si nadie utiliza esa agua para ningún proceso adicional, simplemente es que es el agua de enfriamiento, entra y sale, y otra vez regresa. Entonces, eso es lo que sería un sistema cerrado. Intercambia energía, pero sin intercambio de materia. Entonces, jóvenes, intercambio de energía, pero sin intercambio de materia, ¿sí? Lo que salió aquí, volvió a ingresar. La misma cantidad, entra y sale, ¿sí? Miren, jóvenes, las aplicaciones, lo que vemos en esquema, eso es lo que usted va a ver muy pronto. Un sistema aislado. En este sistema aislado no hay intercambio de materia, tampoco hay intercambio de energía, ¿sí? Digamos que este sería más o menos como el sistema, los termos que utilizan, ¿sí?, las madres para tener a buena temperatura el agua para preparar los alimentos para los niños. Eso es, colocan agua ahí a buena temperatura, sellan, entonces ese material, ¿sí?, es más o menos como un reflector ideal, ¿sí? Entonces toda la energía se refleja, ¿sí? No entra ni sale, ¿sí? Y el agua que está aquí se mantiene a buena temperatura. Mientras no se intercambie esa materia, ¿no? Es un sistema aislado. No hay intercambio de materia, tampoco hay intercambio de energía. ¿A qué le vamos a llamar la transformación? O un proceso, ¿sí? Es el cambio, ¿sí?, de un estado
de presión, volumen y temperatura hacia otro estado de presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando cambian las condiciones, cambia de un estado de presión, volumen y temperatura hacia otro estado termodinámico de otra presión, volumen y temperatura, decimos entonces que se realizó una transformación, hubo un proceso. Y ya vamos a estudiar los distintos procesos termodinámicos. Vamos a estudiar en esto de termodinámica los procesos llamados procesos reversibles y procesos irreversibles. ¿Sí? Entonces, jóvenes, un proceso reversible es uno el cual puede efectuarse de tal manera que a la conclusión del proceso se puede regresar, jóvenes, exactamente a las condiciones iniciales. ¿Sí? Si regresa a las condiciones iniciales, decimos entonces que hubo un proceso reversible. ¿Sí? Imaginémonos, jóvenes, que tenemos, supongamos, un cilindro con un gas. ¿Sí? Con un gas, con aire, con algo. ¿Sí? Quitamos esta piedra. Si quitamos esta piedra, aquí este gas va a estar a una condición de presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Si luego sobre este émbolo colocamos una piedra, ¿ya? Una piedra, entonces este émbolo va a bajar a otras condiciones de presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Pero si retiro otra vez esa piedra y el sistema es capaz otra vez de regresar a las condiciones iniciales de presión, volumen y temperatura, se dice entonces, jóvenes, que el proceso es reversible. Otra condición también, se dice también que el proceso es reversible cuando podemos ir de un estado a otro, ¿sí? Y regresar a su condición inicial, intercambiando la misma cantidad de calor, ¿sí? Y realizando la misma cantidad de trabajo. Si eso puede ocurrir, el proceso es reversible. Entonces, jóvenes, la primera es que regresa a las condiciones iniciales. Y la segunda es un proceso reversible, es aquel que se efectúa tan lentamente para que vaya a través de una serie de estados de equilibrio. ¿Sí? Y el proceso se puede hacer a la inversa sin cambiar la magnitud del trabajo efectuado o del calor intercambiado. Si no se cambian esos valores, entonces el proceso es reversible. Si no regresan a las condiciones iniciales, ¿sí? O que si el proceso a la inversa realiza otra cantidad de trabajo diferente, otra cantidad de calor, entonces el proceso será lo que se llama un proceso irreversible. Entonces, si es imposible que el sistema o sus alrededores regresen a las condiciones iniciales, el proceso es irreversible. Como en el caso del émbolo, ¿sí? Si cuando retiramos la piedra ya no regresó a las condiciones de presión, volumen y temperatura inicial, entonces ese proceso es irreversible. Un ejemplo, jóvenes, de un proceso irreversible
¿sí? Es la expansión libre del gas en el vacío, ¿sí? Jóvenes, si esta membrana se rompe, ¿sí? El gas se expande, ¿sí? Pero ya será difícil que regrese a las condiciones iniciales, ¿sí? Jóvenes, aquí hay algo importante. Cuando un gas se expansiona, atienda, y tiene con qué interactuar, ¿sí? Supongamos, atienda. Esto es lo que se conoce más o menos como un pistón. Supongamos que tenemos aquí un gas. Atienda, joven. ¿Sí? Es lo que pasa en las cámaras de combustión interna de los automóviles. ¿Sí? Aquí entra aire combustible, en la bujía salta una chispa, se produce una gran explosión y entonces aquí tenemos los gases a alta presión y a alta temperatura. ¿Sí? Entonces, joven, este gas que está a alta presión, ¿sí? Por el área que está aquí, ¿sí? Entonces, esto nosotros sabemos que es una fuerza. Entonces, este aire aquí está interactuando con esto, ¿sí? En otras palabras, ¿qué estaría haciendo? Lo estaría empujando. Y finalmente, este pistón de aquí va a sufrir un desplazamiento. Entonces, jóvenes, como el gas empuja con una fuerza ese pistón, logra desplazarlo, ¿qué hizo entonces? Un trabajo. Entonces, jóvenes, atiendan. Pero aquí el gas sí tiene con qué interactuar. Pero, jóvenes, y aquí, cuando se rompe esta membrana, entonces no interactúa con nada, no hay materia aquí para interactuar, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, ahí va la conclusión. Cuando un gas se expansiona en el vacío, ¿cuál sería la conclusión? Es un proceso irreversible, pero hay algo más que lo acabamos de explicar con eso. No realiza trabajo. Entonces, jóvenes, eso sí es importante que lo anoten, ¿eh? ¿Sí? La expansión, ¿sí?, libre de un gas en el vacío, ¿sí?, es sin realización de trabajo. Además, es un proceso irreversible. Entonces, jóvenes, ahora ya sabemos por qué cuando este gas se expansiona, se rompe esta membrana, se expansiona aquí, el gas no realiza trabajo, no tiene con qué interactuar. ¿Ok? Jóvenes, el equilibrio termodinámico está dado con las condiciones de presión, volumen, temperatura y número de moles, cantidad de materia o cantidad de sustancia. El equilibrio termodinámico tiene que ver, ¿sí?, con la relación que guardan la presión, volumen y temperatura y el número de moles. Una cantidad de trabajo efectuado por este gas
digamos que es esta fuerza con la que el gas empuja este pistón por el desplazamiento. Esta pequeña, digamos, cantidad de trabajo sería aquí lo que es la presión por el área y por el delta X. Pero esto de aquí, nosotros lo podemos colocar como una variación de volumen. Perfecto. ¿Sí? Entonces, jóvenes, si lo queremos escribir en forma diferencial, sería un diferencial del trabajo, será igual a la presión por un diferencial de volumen. ¿Sí? Y si queremos evaluar el trabajo, sería entonces, ¿cómo que tendríamos que hacer esa expresión? La integral de la presión por el diferencial de volumen. Desde un volumen inicial a un volumen final. Jóvenes, esta es la fórmula general para determinar el trabajo realizado por un gas. La integral de la presión por el diferencial de volumen. De un volumen inicial a un volumen final. Esto de aquí es el trabajo realizado por un gas. Ese es de forma general. ¿Sí? Ahora, por eso es que en un diagrama que se utiliza muy a menudo, que es el diagrama presión-volumen, ¿sí? Si tenemos este proceso, ¿sí? Y decimos que vamos de un estado 1 a un estado 2, ¿sí? Por eso es que, jóvenes, esta parte de aquí ¿qué representaría? Esa es la integral, ¿sí? Este es justamente el área bajo la curva en el diagrama presión-volumen. ¿Y qué representa esto? El trabajo. Esto es la integral P de B, de un volumen 1 a un volumen 2. ¿Sí? Entonces ahora aprendimos algo más. Que el área bajo la curva, presión-volumen, ¿sí? Representa el trabajo. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo realizado. ¿Sí? Y cuando es una expansión, ¿sí? Porque aquí está, vean, un volumen 1 a un volumen 2. ¿Sí? Entonces, jóvenes, cuando es una expansión, el trabajo es de signo positivo. Cuando el gas se expande, mire, joven, aquí, con la presión que hay por el área, da una fuerza, con esa fuerza puede mover ese pistón. ¿Qué está pasando con el volumen? Está aumentando de un volumen 1 a un volumen 2. Entonces, jóvenes, cuando el gas se expande, realiza un trabajo, ¿de qué signo? Entonces, jóvenes, significa que el gas realiza trabajo. ¿Sí? En una expansión, el gas realiza trabajo. Miren cómo ya nos vamos relacionando con los procesos y los signos de los trabajos. Pero, ¿qué pasaría cuando se comprime? Exactamente. Entonces, jóvenes, ahora le vamos a quitar esto de aquí.
ya no es que este gas, ¿sí?, se está expandiendo, sino que ahora vamos a hacer a este de aquí, lo vamos a comprimir, ¿sí? Entonces ahora ya el gas no produce la expansión, sino más bien estamos comprimiendo con el pistón el gas, ¿sí? Entonces, si este fuera el caso, ahora el diagrama, digamos, sería el siguiente. De un estado 1 de volumen 1 a un estado 2 de volumen 2, ¿sí? Esta área de aquí sigue siendo la integral P de B. Solo que el trabajo ahora tiene signo. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Porque ahí, para que lo puedan comprimir el gas, ¿de acuerdo?, ¿qué tenemos que hacerle? Hay que hacer un trabajo sobre el gas, ¿sí? Y eso es lo que hace, joven, las unidades que se conocen con el nombre de compresores, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cuál es la finalidad de un compresor? Comprimir, hacer trabajo sobre el gas, sobre el aire, para tener ahí aire comprimido, ¿sí? Entonces, en esa unidad que se llama compresor, ¿sí?, un elemento mecánico, que hay un pistón ahí, está que le agrega trabajo, le hace trabajo sobre el gas. Entonces el gas, ¿sí?, ahí ya no hace el gas trabajo, recibe trabajo de un elemento externo mecánico llamado un pistón, con el cual se comprime. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, de forma general, cuando un gas se expande, ¿recibe trabajo o realiza trabajo? Realiza. ¿De acuerdo? El trabajo es positivo. Cuando un gas se comprime, para comprimir un gas, hay que hacer trabajo sobre el gas. ¿De acuerdo? Entonces ahí está lo que es positivo y lo que es negativo. Esta área bajo la curva, presión-volumen, representa la integral P de B, el trabajo realizado, ¿sí?, que puede ser positivo si es una expansión, o puede ser negativo si se comprime el gas. Entonces, por lo pronto, usted ya sabe que va a haber trabajos positivos o negativos. Jóvenes, como título, primera ley de la termodinámica, ¿sí? Un sistema puede efectuar, ¿sí?, o recibir trabajo, ¿sí? El gas puede efectuar o recibir trabajo, se expande o se comprime, ¿de acuerdo? Y también puede entregar o recibir calor. En consecuencia, jóvenes, el trabajo y el calor son medios de transferir energía, ¿sí? Ya vamos a ver esa energía a qué se refiere. La experiencia muestra, jóvenes, que si un sistema pasa de un estado 1 al estado 2, ¿sí?, cualquiera que sea la trayectoria, la cantidad de calor
recibida por el sistema menos el trabajo realizado por él es constante. Veamos a qué se refiere eso, jóvenes. ¿Sí? O sea, dice que si un sistema termodinámico pasa de un estado 1 a un estado 2, por cualquier proceso que sea, vamos a ver eso. Hagamos esto. Vamos a justamente analizar lo que está indicando aquí. Presión, volumen. Pongámosle. Ahí está el sistema, jóvenes. De un estado 1 a un estado 2. ¿Sí? Por cualquier trayectoria, por cualquier proceso, dice. ¿Ya? Entonces, atiendan. Este va a ser el primero. Dice que el calor en el proceso de 1 a 2 menos el trabajo en el proceso de 1 a 2. Eso es lo que dice, ¿no? La cantidad de calor recibida por el gas menos el trabajo realizado, ¿sí? Es constante. Veamos, jóvenes. Esto es constante para cualquier proceso. O sea que, atienda, supongamos, jóvenes, solo por dibujar un proceso que todavía no sabemos qué nombre tiene. Ahora este es de 1' a 2'. Entonces decimos que el calor de 1' a 2' menos el trabajo de 1 a 2', eso es constante. Y si se va por otra trayectoria, lo mismo. Entonces, jóvenes, vamos a ver a qué es igual ese valor constante, ¿sí? Para eso, jóvenes, vamos a dibujar aquí una curva que ya vamos a empezar a utilizar, que son las curvas de temperatura constante. ¿Sí? En el diagrama presión-volumen, estas curvas son llamadas curvas isotérmicas, isotermas. ¿Sí? Son curvas. Entonces quiere decir que aquí hay una temperatura 2 constante. Y que por aquí también hay una temperatura 1 constante. O sea, en otras palabras, la temperatura del estado 2 y la temperatura del estado 1. ¿Sí? Que ahora ya sabemos que son unas curvas, llamadas curvas isotermas. Jóvenes, ¿por qué dirán que la diferencia entre el calor menos el trabajo tiene que mantenerse constante? Y esa constante es la misma para los dos, aunque se vaya por otra trayectoria. ¿Sí? Entonces, jóvenes, eso significa que debe haber aquí algo que dependa exclusivamente de qué, jóvenes. ¿Ah? De la temperatura. ¿Sí? Jóvenes. Y eso que depende de la temperatura, vamos a regresarnos un poquito a la teoría cinética de los gases. ¿Qué era lo que dependía de la temperatura? La energía interna. ¿Sí? Jóvenes, por eso, atienda, es que aquí tienen el estado 2, la misma energía interna. En el estado 1, la misma energía interna para cualquier proceso, por cualquier trayectoria. ¿Sí? Jóvenes, esa constante que ustedes acaban de indicar ustedes mismos, es lo que se conoce, jóvenes. No va a ser U, porque no es solamente este valor. Eso es lo que se conoce, jóvenes, como la variación de la energía interna, de 1 a 2. ¿Sí? Y esto es la variación de la energía interna de 1 a 2. ¿Sí? ¿Y por qué es eso?
Porque la energía interna, habíamos probado en la clase anterior, depende exclusivamente de la temperatura, ¿sí? Entonces, si parten los dos del mismo estado 1 y llegan al mismo estado 2 por diferentes trayectorias, lo que nunca va a cambiar es la diferencia de la variación de la energía interna. Y eso es lo que se mantiene constante, jóvenes. Jóvenes, entonces, esto, jóvenes, es lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Quiere decir que el calor que se intercambia en un proceso menos el trabajo realizado en ese proceso es igual a la variación de la energía interna. No a la energía interna, la variación. ¿Sí? Y eso es lo que hemos visto, jóvenes. ¿Sí? Y que también se la puede escribir de forma diferencial de U igual a dQ menos dW. Es importante, jóvenes, la convención de signos. Cuando el calor entra al sistema, cuando se le agrega calor, el calor es de signo positivo. Cuando el sistema rechaza calor, cede calor, el calor es negativo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo era con el trabajo? ¿Cómo era con el trabajo? Cuando el sistema hace trabajo, el trabajo es positivo. ¿De acuerdo? Y cuando se hace trabajo sobre el sistema, el trabajo es negativo. Entonces aquí está, joven. ¿Sí? Trabajo realizado sobre el sistema. ¿Qué signo es el trabajo? Negativo. Cuando el trabajo es realizado por el sistema, ¿qué signo es el trabajo? ¿Sí? ¿Qué signo es? Positivo, ¿no? A ver, veamos qué pasa, jóvenes, con un sistema aislado. Entonces tenemos, jóvenes, aquí un gas. ¿De acuerdo? A ver, el sistema es aislado, significa que aquí no hay intercambio de calor. No entra calor, no sale calor. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos con la primera ley de la termodinámica. Variación de energía interna, ¿sí? Igual al calor menos el trabajo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, analicemos esto. ¿Hay intercambio de calor? Esto es cero. ¿El gas puede realizar ahí un trabajo? ¿Sí o no? No, no hay variación de volumen. ¿Sí? El gas está ocupando el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Sí? El gas está ahí. No va a aumentar ni disminuir su volumen. Entonces, el trabajo aquí del gas, cero.
Entonces, jóvenes, para este gas que está dentro de este recipiente aislado, entonces, ¿qué tenemos? Que la variación de energía interna es 0. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Sí? Que, digamos, la energía interna en 1 es igual a la energía interna 2. ¿Qué es lo que ha pasado, jóvenes? Entonces, para un gas que está en un recipiente aislado, ¿sí? No intercambia materia, ¿sí? No intercambia energía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El intercambio de calor es 0, el trabajo realizado es 0, la variación de energía interna entonces es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa con su energía interna? Se mantiene constante. La energía interna de un sistema aislado no puede modificarse por ningún proceso interno del sistema. ¿Qué va a pasar aquí? Que su energía interna va a permanecer constante. ¿Sí? Proceso isobárico. ¿Sí? Proceso isobárico, jóvenes, esto representa la presión constante. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar esto. Vamos a hacer el diagrama presión-volumen, ¿verdad? Entonces decimos que aquí está un estado, que nos vamos hacia otro estado, de un estado 1 a un estado 2. ¿Sí? La presión se mantiene constante. ¿Sí? ¿Qué representa? El trabajo. Perfecto. Entonces, jóvenes, el trabajo, digamos que este es un volumen 1 y este es un volumen 2. ¿Sí? Como ya de la forma más sencilla, el área es el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces evaluar el trabajo aquí? ¿Ah? El área bajo la curva. ¿Y cómo quedaría? Presión B2 menos B1. Perfecto. Ok, jóvenes, este es el trabajo para el proceso a presión constante. Pero esto es particular, solo para este proceso, porque es una presión constante. ¿Sí? Para presión constante. De forma general, ¿cómo puedo la integral P de B? Ese es de forma general. De un volumen 1 a un volumen 2. En el caso particular, para esto, la presión permanece constante. Entonces, queda aquí de un volumen 1 a un volumen 2. Entonces, ¿qué quedaría aquí? La integral de esto es el volumen evaluado en un volumen 2, volumen 1. ¿Qué es esto? Presión volumen 2 menos volumen 1. Ese es el trabajo que se obtiene por la forma general. La integral de la presión por el diferencial de volumen. De un volumen 1 hasta un volumen 2. ¿Ok? Jóvenes, habíamos indicado que, ¿cómo eran estas curvas? Curvas isotérmicas, ¿verdad? Esta es una temperatura 2 y esta es una temperatura 1. ¿Sí? Entonces, ya vimos eso hace un momento, que cualquiera que sea el proceso, para ir de 1 a 2, la variación de energía interna de 1 a 2
¿Sí? Ese va a ser constante, ¿verdad? Listo. Ok, jóvenes. Bueno, esta variación de energía interna, que solo depende de la temperatura final y la temperatura inicial, ¿sí? Entonces, jóvenes, será de la siguiente manera. N C sub B por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Jóvenes, y aquí hay que agregarle algo. Esta variación de energía interna será solo para este proceso. Jóvenes, esta forma es para todo proceso. Para todo proceso. ¿Pero por qué es eso? Porque la energía interna depende exclusivamente de la temperatura. ¿Sí? Para todo proceso. ¿Sí? Siempre va a ser así. N C sub B delta T. ¿Qué es N? ¿Qué será N, jóvenes? El número de moles. ¿Qué será C sub B? Ese es algo que lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Pero es una propiedad del gas, tiene que ver con los grados de libertad, que lo vamos a explicar más adelante, pero por el momento nótele que esto se llama el calor específico a volumen constante. Que a propósito, usted más o menos ya se puede relacionar cuánto vale este C sub B, ¿sí? Porque en la teoría cinética de los gases, al final ya vimos cómo era la energía interna. ¿Cómo era la energía interna, jóvenes? ¿Ah? ¿Cómo era? 3 medios. Ya, pero vamos con la N y RT. ¿Cómo sería? 3 medios, N. Aquí ya lo tengo a N. Entonces el C sub B, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 3 medios de quién? ¿Qué me fue? Eso. Jóvenes, ya lo vamos a explicar. Este es el calor específico a volumen constante para un gas, que ya lo vamos a ver más adelante, monoatómico. Ya vamos a ver eso. Para un gas monoatómico. Siempre la variación de la energía interna, jóvenes, siempre va a ser N C sub B delta T. Para todo proceso. Lo que va a cambiar es el valor de C sub B, dependiendo del tipo de gas, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que vamos a tener el gas monoatómico, el diatómico, poliatómico y con sus respectivos calores específicos a volumen constante. ¿Ok? Bueno, me falta algo importante para este proceso. Jóvenes, y es que para este proceso, así como ¿esto para qué proceso es, joven, esto? Esto es para todos los procesos que van a ver, para todos. Este de aquí, solo para el isobárico, ¿de acuerdo? Y la integral PdB, para todos los procesos. Ok, listo. Entonces, jóvenes, aquí hay algo importante que es para el proceso isobárico. Para el proceso isobárico. Jóvenes, solo para el isobárico.
¿Ok? Entonces, jóvenes, para el isobárico, atiendan. Veamos esto primero. Esta es la primera ley de la termodinámica. Variación de energía interna de 1 a 2. Calor de 1 a 2. Menos trabajo de 1 a 2. Veamos, ¿qué tenemos hasta el momento? El trabajo. Bien. ¿Qué más tenemos? La energía interna. Perfecto. ¿De acuerdo? Y con los dos ya podemos despejar ¿qué? El calor. ¿Ok? Listo, joven. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, ya con eso tenemos el calor. Pero para este proceso isobárico, atiendan, jóvenes, también se ha demostrado que el calor, solo para el proceso isobárico, ¿sí?, está dado por N C sub P T2 menos T1. N C sub P T2 menos T1. N ya sabemos qué es. El C sub P es el calor específico a presión constante. ¿Sí? Y aquí estamos haciendo un adelanto a algo que vamos a ver posteriormente. Este calor específico a presión constante, ¿sí?, es 5 medios de R para un gas monoatómico. ¿Sí? Y si usted, jóvenes, para un monoatómico, ¿no?, ya más adelante vamos a explicar cada uno de estos gases. Y si usted resta esto menos esto, ¿cuánto dará? ¿Eso da? Ya, entonces, jóvenes, eso es que tienen que comprobar más adelante, ¿sí?, que para cualquiera de esos gases, que veamos el monoatómico, que después vamos a ver el diatómico y el poliatómico, que la diferencia entre su calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante, ¿cuánto debe ser? Eso, la constante universal de los gases. El C sub P menos el C sub B, esto es R. Ese es para todos los gases, monoatómico, diatómico, poliatómico. ¿Ok? Proceso isométrico o isocórico. Estos, jóvenes, proceso isométrico o proceso isocórico. Eso significa volumen constante. Entonces, esto es volumen constante. Entonces, veamos qué tenemos aquí, jóvenes. Este es un volumen, vamos de un estado 1 a un estado 2, ¿sí? Entonces por aquí ya sabemos que hay una temperatura 2, por aquí que hay una temperatura 1, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos calcular aquí? La variación de energía interna, ¿cómo sería? Ah, la primera ley, ¿ya? Calor menos trabajo. ¿Cómo podemos calcular la variación de la energía interna para todo proceso? N C sub B T2 menos T1. Listo. Ese es para todo proceso. Para todo proceso. Como el volumen es constante, entonces, ¿qué pasa, jóvenes?
con el calor y el trabajo. Algo podemos decir de uno de ellos. ¿Ah? No hay trabajo. El trabajo es cero. Entonces, jóvenes, ya tenemos esto. Esto sabemos que es cero. Entonces, el calor de 1 a 2 es igual a la variación de energía interna de 1 a 2. Y basta que tenemos esto y ya tenemos el resto. ¿Sí? Porque el trabajo es cero. Como título, proceso isotérmico. Para el proceso isotérmico, jóvenes, este es el diagrama PV. ¿Y cómo era el proceso isotérmico? Que ahora ya lo podemos dibujar. ¿Cómo es? Una curva. Ok. Entonces vamos de un estado 1 a un estado 2. ¿Qué representa esa área de ahí? El trabajo. Y esto es la integral P de B. De un volumen 1 a un volumen 2. Entonces, veamos cómo sale el trabajo. La integral P de B de un volumen 1 a un volumen 2. Y ya sabemos, jóvenes, de acuerdo a los gases ideales, que PB igual a nRT. Entonces P va a ser igual a nRT sobre B. Entonces, ¿qué tenemos aquí? nRT de B sobre B. Pero esto es constante, ¿no? Entonces, de un volumen 1 a un volumen 2, entonces, ¿cómo quedaría? nRT, logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Eso es el área. Solo que aquí ya no lo pueden sacar el área tan fácilmente, ¿no? Pero representa el área. ¿Qué más conocemos para este proceso? La temperatura es, ¿qué más podemos decir? No. A ver, vamos a escribir entonces la primera ley. Sería variación de la energía interna. Entonces, ¿qué es igual a 0? Entonces, la variación de la energía interna de 1 a 2 vale. ¿De acuerdo? O sea que la energía interna es 0. No, ¿verdad? La variación, la energía interna permanece constante. Perfecto. Entonces, ya tenemos, jóvenes, como esto de aquí es el calor de 1, 2 menos el trabajo de 1, 2. Como esto es 0, entonces el trabajo de 1, 2 es el calor de 1, 2. Y ya tenemos uno, ya tenemos el otro. ¿Sí? ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna pregunta? Bueno, se han analizado algunos procesos, ¿no? ¿Qué proceso fue el primero? Isobárico, luego isocórico y luego isotérmico. Ya, el adiabático lo vamos a analizar después, ¿no? Pero, jóvenes, atiendan. Cuando se unen todos estos procesos, ¿sí? Se forman lo que se llaman, jóvenes, los ciclos termodinámicos. ¿Sí? Que parten de un estado, ¿sí? Van por un proceso, luego por otro proceso y por otro y llegan al mismo estado. Entonces, eso es lo que se conoce con el nombre de procesos cíclicos. ¿Sí? Este es un solo proceso, pero varios procesos, ¿ya?, dan un sistema cerrado y eso es lo que se conoce como un proceso cíclico. Así, por ejemplo,
Vamos a hablar un poquito algo de un proceso cíclico. Ya han visto varios procesos, ¿no? Entonces, aquí le hemos puesto cualquier proceso, pero vamos de 1, llegamos a 2 y regresamos a 1. ¿Sí? Entonces, jóvenes, atiendan aquí. Esta área que está aquí encerrada, que está aquí, ¿qué será esa área? ¿Qué representación le daríamos nosotros? Ese sería el trabajo, solo que ahora sí recibe el nombre del trabajo neto. ¿Sí? Entre que uno es positivo y que el otro es negativo, que el otro es positivo, y así. Bueno, y neto, la sumatoria de todos esos trabajos. Eso representa esto. Y entonces, jóvenes, el trabajo neto aquí, ¿qué signo tendrá? No, pues no puede ser 0 porque el trabajo neto es el área. ¿Ah? ¿Qué signo tendrá ese trabajo neto? ¿Ah? A ver, veamos aquí. Así tenemos, ¿no? Analicemos el primero ya. Vamos de 1 a 2. Como vamos de 1 a 2, esta área de aquí, ¿qué representará? El trabajo para ir de 1 a 2. ¿Qué signo tendrá ese trabajo? ¿Ah? Ya, listo. Este es así, ¿no? Ahora regresamos por acá. Ahora veamos de 2 a 1. De 2 a 1, ¿qué signo tendrá ese trabajo? Que sería el área, ¿no? Ya. Ahora sí pueden contestar, jóvenes. Estoy aquí, que es toda esta área sombreada. ¿Qué signo tiene este trabajo? ¿Ah? Negativo. ¿De acuerdo? Negativo porque en la compresión es mayor que en la expansión. Jóvenes, esto, cuando en el ciclo termodinámico el trabajo neto es negativo, esto es lo que se llama, jóvenes, un refrigerador. Ese es el ciclo termodinámico de un aire acondicionado o de un refrigerador. ¿Sí? Pero cuando se da la inversa, esa es a la vista, joven. Tiene que ver es, el trabajo en la compresión es mayor que en la expansión, el trabajo es negativo. Vamos de 1, ahora vamos para acá para 2, de aquí regresamos para 1. En la expansión, toda esta área grande. En la compresión, toda el área pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y esto de aquí, que es el trabajo neto, ¿no? Ya alguien dijo, trabajo neto, perfecto. ¿Qué signo tendrá? Ya, jóvenes. Esto es lo que se llama una máquina térmica. ¿Sí? Que más adelante lo vamos a estudiar completamente. Eso es lo que ustedes están haciendo en su proyecto. ¿Sí? Una máquina térmica para que en todos los procesos termodinámicos que se dan en esa máquina térmica, finalmente el trabajo neto sea positivo, para que pueda poner en movimiento todo ese mecanismo. ¿Sí? Por eso es que le agregan calor, se realiza un trabajo, pone en movimiento todo y también se rechaza calor. Esa es la máquina térmica de un refrigerador. ¿Sí? Sentido horario. ¿Se trata de qué? De una máquina térmica. ¿Ok?
la variación de energía interna en el proceso cíclico, en todo, igual al calor de 1 a 2 en el proceso cíclico, menos el trabajo en todo este ciclo. Atienda, joven. Le hemos puesto aquí esta flechita aquí para indicar que no es en un solo proceso, sino que es en todo el ciclo. O sea que si parte de aquí, va por todos estos procesos y llega aquí. ¿Sí? Entonces, jóvenes, para un ciclo, si parte de aquí llega para acá, ¿cuánto vale esto? La variación. Entonces la variación es 0, porque partió a la misma temperatura, regresa por varios procesos, pero a la misma temperatura. Entonces, para un ciclo, ¿qué tenemos? El calor en todo el ciclo es igual al trabajo en todo el ciclo. Pero alguien le puso un nombre bien especial y bien puesto. Este nombre es que esto es lo que se llama el calor neto. Y esto es lo que se llama el trabajo neto. En todo el ciclo. Y ese calor neto es la sumatoria de todos los calores. Y ese trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos. Da la casualidad, jóvenes, que ya en el ciclo termodinámico, ¿sí? En todo el ciclo, analizando todo, sume todos los trabajos, todos los procesos, ese es el trabajo neto. Sume todos los calores, los positivos y los negativos, eso es el calor neto. Da la casualidad que el calor neto es igual al trabajo neto. ¿Sí? Esto es lo que estudiamos, jóvenes, el proceso isobárico, a manera de resumen. Ese es el trabajo para el proceso isobárico. Ese es el calor. Pero, ¿esto es para todos los procesos? Solo para el isobárico. Eso se supone. La energía, la variación de la energía interna la puedes sacar como NCB delta T. O si ya tiene el calor y tiene el trabajo, lo despeja. O sea que como la variación de energía interna es NCB delta T, entonces el calor también quedó NCB delta T. No es porque el calor es NCB delta T, es porque la variación de energía interna es de NCB delta T. Como el trabajo se hizo 0, quedó que es igual al calor. ¿Sí? El isotérmico, que es un proceso a temperatura constante. El trabajo, la integral PdV, llegamos a esta expresión. La variación de energía interna para este proceso es igual a 0. Entonces el trabajo es igual al calor. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuaremos entonces la próxima clase, jóvenes.